El correo matutino en Gossington Hall llegó como siempre, exactamente a la hora indicada, 7:30. Lady Bantry, conocida por sus íntimos como Dolly, sentada en el desayuno, en su chintz favorito por la mañana vestido, su cabello gris aún muestra rastros del orín que una vez fue. El sol de julio se filtraba a través de los largos ventanales del salón de desayuno, lanzando patrones de baile a través de la correspondencia esparcida ante ella. Arthur habría dicho, estoy siendo sentimental, anunció sin dirigirse a nadie en particular, porque hacía mucho tiempo que había desarrollado el hábito de hablar sus pensamientos en voz alta en la casa vacía. El mayordomo, Laura, se había acostumbrado a estos pronunciamientos y meramente inclinó la cabeza respetuosamente mientras le rellenaba la taza de café. Lady Bantry levantó una elegante invitación de color crema, examinando su propia atención escritura. La última fiesta en el jardín de Gossington Hall, leyó en voz alta. Qué terriblemente suena dramático. Pero hay que ser práctico, ¿no es cierto, Laura? De hecho, mi señora, respondió Laura, aunque su tono sugirió que encontró la noción completa de deshacerse de Gossington Hall angustiosa. La verdad era que Dolly Bantry había llegado a una encrucijada. El gran casa, con sus 17 habitaciones y magníficos jardines italianos, se habían vuelto demasiado, mucho para una viuda anciana, sin embargo podría parecer vivaz. Su artritis la había estado molestando más últimamente, especialmente en los rincones húmedos de la casa, y el gasto de mantenimiento, la parte superior de pavor real y los bordes formales eran prohibitivos. Se plantearon dos soluciones muy diferentes. El National Trust había expresado interés en hacerse cargo de la propiedad, completa con su importancia histórica y mérito arquitectónico. Alternativamente, una empresa de desarrollo, representada por el persuasivo señor Lionel Stratton, había hecho lo que ellos denominaron una modernidad muy generosa oferta por la finca, con planes para crear lo que llamaron un progresista desarrollo residencial con comodidades contemporáneas. Una fiesta más, Dolly decidió la semana pasada. Una última apropiada celebración mientras todo sigue igual, Arthur y yo lo logramos. Entonces yo decidiré qué futuro Gossington tendrá. La lista de invitados representó una cuidadosa selección de viejos amigos y partes interesadas. La señorita Jane Marple, por supuesto, sería esencial. A pesar de que avanzaban los años, seguía siendo la conversadora más atractiva en Santa María yo, con sus amables observaciones y una extraña capacidad para ver a través de las pretensiones de las personas. Asistieron personalidades locales como el Dr. Haddock, con sus modales bruscos y amable corazón, el reverendo Leonard Clement y su vivaz esposa Griselda, y la señora Nora Pique del pueblo. Más curiosamente, Dolly también había invitado a aquellos cuyo futuro podría verse afectado por su decisión. El propio señor Lionel Stratton estaría presente naturalmente, junto con la señorita Mirabel Chow, la jardinera de moda que había estado haciendo bastantes sugerencias puntuales sobre la modernización de los jardines. El señor Sims, el jardinero jefe que asistió a las fronteras de Gossington durante 30 años, supervisaría los terrenos durante la fiesta, aunque Dolly sospechaba que pasaría gran parte de su tiempo frunciendo el ceño a cualquiera que sugiriera cambios en sus jardines amados. La señora Knight, la ama de llaves, había estado a cargo de la casa de Gossington casi tanto tiempo como Sims atendía los jardines. Poseía la habilidad peculiar de hacer que los huéspedes se sintieran ambos completamente bienvenidos y ligeramente culpables por perturbar el orden en la rutina del hogar. Luego estaba Robert Bantry, el sobrino de Arthur, que había heredado el encanto del tío, si no su perspicacia financiera. Robert había estado insinuando bastante en términos generales que esperaba que su tía tuviera en cuenta las obligaciones familiares al tomar decisiones sobre la herencia. Sus deudas, sospechaba Dolly, estaban aumentando más rápido de lo que sus ingresos podían manejar. La fiesta estaba planeada para la tarde del 28 de julio, con festividades a partir de las 3. Se había contratado un cuarteto de cuerdas para tocar en el césped inferior, y se servirían refrescos en la terraza. Dolly había solicitado específicamente que los discursos se mantuvieran al mínimo, aunque había accedido a permitir que el señor Stratton pronunciara un breve discurso a las 4 en el reloj de sol, donde podía delinear su visión para el futuro de Gossington. Como avanzaba la mañana, los preparativos en la casa se intensificaron. La señora Knight supervisó el pulido de la plata y el prensado de lienzos con precisión militar. En las cocinas, el cocinero murmuró sobre elaboradas preparaciones, sándwiches de pepino, torta de semillas y los cuencos de cristal que contendrían frutas de verano. Mientras tanto, en los jardines, el señor Sims dirigió los preparativos finales con la intensidad de un general preparándose para la batalla. El pavor real topiary, su orgullo particular, había sido recortado a la perfección. Los bordes herbáceos, salpicados de delfinios, acebos y rosas,
estaban en su gloria de pleno verano. Las grandes urnas de piedra que decoraban la balaustrada de la terraza italiana habían sido limpiadas y plantadas con geranios rastreros y yedra. Fueron estas urnas las que cautivaron la atención de la señorita Marple cuando llegó temprano a las 2, para ofrecer su ayuda con cualquier preparación de último minuto. Había caminado desde su cabaña en el pueblo, disfrutando de la cálida tarde y del camino familiar a través del bosque que bordeaba los terrenos de Gossington. Como todo se ve precioso, Dolly, dijo, aceptando un vaso de limonada en la terraza. Esas urnas son particularmente magníficas. Tales piezas sustanciales. Lady Bantry sonrió radiante con orgullo. Arthur los hizo traer de Italia en 1923. Mármol de Carrara, insistió. Nada menos que lo mejor para la terraza de Gossington. Aunque debo decir que parecen bastante precarios allí arriba en el balasto. A veces me pregunto sobre la sabiduría de tener piezas tan pesadas en una posición tan expuesta. La señorita Marple se acercó a la urna occidental, la más grande de las dos, y la examinó con la atención cuidadosa que podría dar a una pieza particularmente interesante de labores de aguja. La urna medía unos 1,20 metros de alto, sus líneas clásicas realzadas por guirnaldas talladas y un cuenco ancho y poco profundo en la cima. Fue realmente magnífica. Pero al mirar más de cerca, la señorita Marple notó algo curioso. El mármol en la base de la urna, donde reposaba sobre la balaustrada de piedra, mostraba una leve raya de limpieza, como si alguien la hubiera frotado recientemente con un paño. Más intrigante aún, cuando colocó su mano suavemente contra el lado de la urna y dio la más mínima presión, sintió un movimiento casi imperceptible. ¡Qué extraño!, murmuró para sí misma, luego sonrió y volvió a su limonada justo cuando los primeros invitados comenzaban a llegar. A las 4, la fiesta estaba en pleno apogeo. El cuarteto de cuerdas tocaba selecciones de ópera ligera, mientras los invitados paseaban entre la terraza y el césped inferior, admirando los jardines y especulando sobre el futuro de Gossington. El señor Stratton se movía entre la compañía con práctica tranquilidad, su actitud sugiriendo confianza en su eventual éxito. La señorita Marple, cómodamente instalada en una silla de jardín con su tejido, observaba las corrientes sociales con el interés benévolo de una observadora experimentada. Ella notó cómo la señorita Chow fotografiaba varios aspectos del jardín, con especial atención a lo que llamaba posibilidades de desarrollo, y como el joven Robert Bantry parecía inusualmente nervioso, mirando constantemente su reloj de bolsillo. Cuando las 4 se acercaban, Lady Bantry llamó la atención. El señor Stratton se dirigirá a la compañía en el reloj de sol en el césped inferior, anunció, donde todos podrán oírlo correctamente. Los invitados se reunieron expectantes mientras Stratton descendía de la terraza, posicionándose directamente debajo de la urna occidental para lograr el máximo efecto teatral. Levantó su copa en un brindis a su anfitriona. Fue entonces cuando la señorita Marple notó que la urna daba lo que parecía ser un pequeño bandazo de asentamiento. Un momento más tarde, con un sonido chirriante de piedra contra piedra, el gran mármol se cayó de su percha y se estrelló sobre el césped de abajo. El silencio que siguió al accidente fue profundo y terrible. Por un momento que pareció extenderse hacia la eternidad, los invitados se quedaron congelados como figuras en un cuadro, sus rostros vueltos hacia el lugar donde había estado Lionel Stratton de pie solo unos segundos antes. Entonces comenzaron los gritos. Fue Griselda Clement quien se quebró primero, elevando su voz en un agudo grito que pareció liberar a todos los demás de su parálisis. Lady Bantry se tambaleó donde estaba parada en la terraza, su rostro vaciado de todo color hasta parecer casi tan pálido como el mármol roto que ahora yacía en fragmentos sobre el césped inferior. «Dios mío», susurró el reverendo Clement, moviéndose rápidamente hacia la escena del accidente. «Alguien llame por teléfono al doctor Haydock de inmediato». «No es necesario», dijo una voz sombría detrás de ellos. El doctor Haydock mismo dio un paso adelante, con su maletín médico ya en la mano. Había estado examinando las rosas cerca del muro del jardín cuando la urna cayó, y su formación profesional había tomado inmediatamente precedencia sobre la sociabilidad. «Apártense todos. Denme espacio para trabajar». Pero incluso mientras se arrodillaba junto a la forma inmóvil de Stratton, sus manos experimentadas verificando señales vitales que sabía que no encontraría, la expresión de Haydock contaba su propia historia. El agente inmobiliario yacía desplomado debajo del trozo más grande de la urna destrozada, su vaso todavía agarrado en su mano derecha, el contenido extendiendo una sombra oscura sobre el césped inmaculado. La señorita Marple, que se había levantado de su silla en el momento en que vio la urna comenzar su fatal descenso, ahora se movía con una rapidez sorprendente para una mujer de su edad.
Mientras los demás invitados se agrupaban en grupos conmocionados, hablando en susurros silenciosos y horrorizados, ella se acercó al lugar con la tranquila determinación de alguien que entendía que podrían perderse detalles importantes si no eran observados inmediatamente. Me temo que no hay nada que hacer, dijo el doctor Uck en voz baja, llegando a sus pies y sacudiéndose el polvo de las rodillas. La muerte fue instantánea. El golpe en el cráneo, negó con la cabeza gravemente. Una verdadera misericordia. Él no habría sentido nada. El inspector Slack llegó en 20 minutos, convocado por Laura Mer, que había llamado a la comisaría con encomiable presencia de ánimo. El inspector era un hombre sólido y práctico que había aprendido, a lo largo de los años, a abordar muertes inusuales en St. Mary Mead con una cierta resignación cansada. Donde vivía la señorita Marple, los accidentes sencillos tenían una tendencia a volverse complicados. En ese momento, Slack anunció que estaba realizando una encuesta de la escena con minuciosidad profesional. Cada uno permanece exactamente donde está hasta que haya tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Esto parece ser un accidente sencillo, pero el procedimiento debe ser seguido. Examinó la urna caída con la cuidadosa atención de un hombre que había investigado su parte de muertes inusuales. La gran pieza de mármol se había dividido en varios fragmentos grandes, el mayor de los cuales había golpeado a Stratton directamente. La base, donde había estado fijada la balaustrada, mostró claramente signos de mortero deteriorado. Viejas casas, Lady Bantry, dijo Slack con simpatía, observando la angustia de la anciana. Estas cosas pasan. El mortero cede, especialmente en climas calientes como el que hemos estado teniendo. Se expande y contrae, como ve, debilitando los lazos. Lady Bantry asintió en silencio, aceptando una silla que la señora Knight había traído apresuradamente desde la terraza. El ama de llaves rondaba protectoramente cerca, su compostura habitual sacudida por la tragedia acontecida en la fiesta de su señora. ¿Había notado algún problema con la urna antes de hoy?, preguntó Slack amablemente. No, inspector, logró decir Lady Bantry. Es decir, no lo creo. El señor Sims lo sabría mejor que yo sobre estos asuntos. Él mantiene toda la mampostería de los jardines. El jardinero jefe dio un paso adelante, sus rasgos arrugados por la preocupación y lo que parecía ser vergüenza profesional. Revisé esas urnas yo mismo no hace 3 días, inspector, dijo con firmeza. Eran tan sólidas como podían ser. Apostaría mi reputación a ello. Slack tomó nota en su cuaderno. Bueno, señor Sims, me temo que su reputación puede necesitar algunas estacas. Estas cosas no caen por sí solas, sin causa. ¿Cuándo fue la última vez que examinó el mortero? Sims se erizó ligeramente ante la crítica implícita. Apreté mortero fresco alrededor de la base de esa misma urna ayer por la mañana. Mantenimiento estándar, inspector, ¿entiende? He estado cuidando estos jardines durante 30 años y conozco mi negocio. Mientras este intercambio continuaba, la señorita Marple llevaba a cabo su propio y silencioso examen de la escena. Se movía con la discreción de alguien que había aprendido que lo más importante a menudo se observaba mientras los demás estaban distraídos. Arrodillándose con cuidado al lado de la base rota, sacó un pequeño pañuelo de su manga y secó suavemente algo en el labio inferior del mármol. Para el observador casual, podría haber estado simplemente quitando polvo o escombros. De hecho, estaba recogiendo una pequeña lágrima de color ámbar de lo que parecía ser cera. ¡Qué tragedia!, murmuró para sí misma, doblando cuidadosamente el pañuelo y devolviéndolo a su manga, y en una tarde tan hermosa. Los demás invitados habían empezado a recuperarse del shock inicial, aunque sus conversaciones permanecían apagadas y sus miradas volvían con frecuencia a la zona acordonada, donde el cuerpo de Stratton yacía cubierto por un mantel de la mesa de refrescos. El cuarteto había guardado sus instrumentos y se marchó, su música parecía de repente inapropiada. Mirabel Chow estaba de pie cerca del reloj de sol, su cámara colgando olvidada alrededor del cuello, su habitual compostura profesional claramente conmocionada. Es simplemente terrible, dijo a cualquiera que quisiera escucharla. El pobre señor Stratton estaba tan entusiasmado con sus planes para modernizar la finca. Iba a transformar este lugar en algo verdaderamente contemporáneo. Rupert Bantry caminaba nervioso cerca de los escalones de la terraza, mirando su reloj de bolsillo repetidamente, como si el paso del tiempo pudiera deshacer los trágicos acontecimientos. Tía Dolly, dijo con ansiedad, quizás deberías entrar. Ha sido un shock terrible. Pero Lady Bantry, aunque pálida y evidentemente angustiada, no mostró inclinación alguna a abandonar a sus invitados en su hora de necesidad. Tonterías, Robert,
dijo con un fantasma de su habitual energía. Uno no huye de la tragedia. Estas personas vinieron aquí como mis invitados y veré que estén bien cuidados, accidente o no accidente. La señora Knight apareció a su lado con un pequeño vaso de brandy. Para el susto, mi señora, dijo en voz baja. Orden del doctor. Lanzó una mirada significativa hacia el doctor Haydock, quien asintió con aprobación. Mientras el inspector continuaba su investigación preliminar, fotografiando la escena y tomando declaraciones, la señorita Marple se retiró a un rincón tranquilo de la terraza, donde podía observar sin ser observada. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente mientras trabajaba, pero sus ojos permanecían alerta a cada matiz de comportamiento entre los invitados conmocionados. Había notado varios detalles curiosos. La posición donde Stratton eligió presentarse, por ejemplo, parecía deliberadamente calculada para colocarlo directamente bajo la urna. La mayoría de los oradores se habrían posicionado en la terraza o al menos a un lado del reloj de sol, donde podían dirigirse a la audiencia sin invadir una zona de impacto potencial. Luego estaba la cuestión del tiempo. La urna comenzó a moverse justo cuando Stratton levantó su copa en un brindis. Si el mortero se había deteriorado gradualmente, ¿qué lo había hecho fallar en ese preciso momento? Y, más intrigante aún, la sustancia que había recogido, parecía cera de abejas. ¿Qué hacía cera de abejas en un mármol lastrado? ¡Qué enigma!, murmuró para sí misma, mientras sus agujas seguían su ritmo constante. Aunque quizás no tan enigmático. El sol de la tarde comenzaba a inclinarse más bruscamente sobre la terraza, proyectando sombras alargadas y resaltando detalles menos visibles bajo la luz del mediodía. La señorita Marple se encontró estudiando la urna restante en el lado este de la balaustrada, comparando su posición y estabilidad con lo que recordaba de la caída. El inspector Slack se acercó, cuaderno en mano. Señorita Marple, dijo respetuosamente, entiendo que fue testigo del accidente. ¿Podría decirme exactamente qué observó? La señorita Marple levantó la vista de su labor con la expresión suave que a menudo hacía que la subestimaran. Por supuesto, inspector, respondió agradablemente, aunque me temo que pueda haber más para observar de lo que uno podría suponer al inicio. Los invitados fueron finalmente despedidos tras las entrevistas preliminares, no sin antes prometer permanecer disponibles. El consenso general era que el pobre Stratton había sido víctima de un accidente muy desafortunado, el tipo de cosa que podía pasar en cualquier casa antigua. La señorita Marple, sin embargo, permaneció en Gossington Hall bajo el pretexto de ayudar a Lady Bantry tras la tragedia. En verdad, su interés residía en ciertas peculiaridades que había notado. Mi querida Dolly, dijo suavemente, acomodando a su anfitriona en la sala de la mañana con una taza de té, no debes culparte. Estas casas viejas pueden ser traicioneras, y no había forma de prever tal suceso. Lady Bantry miró fijamente su taza de té. Pero debería haberlo sabido, Jane. Debería haber hecho inspeccionar esas urnas. Arthur siempre decía que no se podía ser demasiado cuidadoso con la cantería. Alzó la vista de repente, con expresión afligida. ¿Qué voy a decirle a la empresa del señor Stratton? Pensarán que soy una anciana descuidada que no puede mantener su propiedad. No deberías preocuparte por eso aún, respondió la señorita Marple con dulzura. Estos asuntos suelen ordenarse con el tiempo. Hizo una pausa, sus dedos trabajando mecánicamente con su tejido. Me pregunto, querida, ¿qué sustancias se usan normalmente en la casa para limpieza y mantenimiento? Estoy particularmente curiosa por las ceras y pulimentos. Lady Bantry parecía desconcertada. ¿Ceras? Bueno, la señora Knight usa cera de parafina para la plata, y aceite de linaza para los muebles de madera. ¿Por qué lo preguntas? Oh, mera curiosidad ociosa, respondió la señorita Marple con suavidad. Noté durante la conmoción lo que parecía ser un residuo ceroso en la urna caída y me pregunté qué podría ser. ¡Qué observadora eres, Jane! Confieso que no noté nada parecido, aunque estaba bastante distraída. Lady Bantry frunció el ceño pensativa. La única cera de abejas que conservamos está en el cobertizo, creo. El señor Sims la usa para injertos y otras aplicaciones de jardinería. También están los apicultores, claro, en el huerto de la cocina. Las agujas de la señorita Marple tintinearon con particular satisfacción. Ah, cera de abejas. Sí, eso tendría sentido. Una sustancia muy útil para la jardinería, sin duda. Noche para atender sus necesidades. La señorita Marple se disculpó por una breve caminata constitucional alrededor de los jardines. El sol de la tarde proyectaba largas sombras dramáticas a través de los bordes formales,
y la mayoría del personal doméstico se había retirado para lidiar con las consecuencias de la fiesta interrumpida. Ella hizo su camino primero a la terraza, donde las urnas restantes permanecían en solitario esplendor en el lado oriental de la balaustrada. El contraste con su compañera caída era marcado, y la señorita Marple examinó la base con cuidado, observando cuán segura estaba fijada a la mampostería. No había señal de la sustancia cerosa que había encontrado en la otra urna. Dirigiendo su atención a la escena del accidente, observó que los hombres del inspector Slack habían sido minuciosos en su examen de los escombros. Se habían encontrado fragmentos de mármol, fotografiados y medidos, y el área donde Stratton había caído estaba marcada con tiza. Sin embargo, en su enfoque en la evidencia obvia, habían pasado por alto algunos de los detalles más sutiles que interesaban a la señorita Marple. En el borde del trozo más grande de la urna rota, ella descubrió lo que estaba buscando. 2 hojas de yedra, todavía aferradas a un zarcillo que había estado colgando desde el cuenco plantado de la urna, mostraban una peculiaridad dorada a lo largo de un borde. No era el pardeamiento natural del otoño o enfermedad, sino algo más específico. Los bordes parecían chamuscados, como si hubieran sido expuestos a calor concentrado. La señorita Marple examinó las hojas más de cerca, su ojo experimentado observando la precisa línea donde se produjo el oscurecimiento. Fue casi como si algo muy caliente hubiera pasado lo suficientemente cerca como para quemar el follaje sin siquiera tocarlo. ¡Qué curioso!, murmuró para sí misma. Separó cuidadosamente una de las hojas afectadas y la envolvió en un pañuelo de repuesto. Su próximo destino fue la balaustrada en el mismo lugar donde había estado la urna caída. La mampostería mostraba claros signos de disturbio reciente, con polvo de mortero fresco esparcido y un notable hueco donde una vez había descansado la base de mármol. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple fue una pequeña marca de grasa en la superficie de piedra, apenas visible a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Humedeció una esquina de su pañuelo con agua de la fuente y limpió suavemente la marca. El residuo en la tela confirmó sus sospechas, una sustancia cerosa amarillenta con el olor distintivo y la consistencia de la cera de abejas. Lo curioso fue la ubicación de esta marca. No estaba donde uno esperaría encontrar residuos de mantenimiento por trabajos normales de limpieza o reparación. En cambio, parecía estar posicionado con precisión en el punto donde algo podría haber sido adherido temporalmente para sostener la urna en una posición determinada. La señorita Marple pasó varios minutos más examinando el área inmediata, sus agudos ojos buscando cualquier otro detalle anómalo. Los encontró en lugares inesperados, pequeñas pistas que contaban una historia muy diferente al simple accidente que todos asumieron que había ocurrido. Mientras se dirigía hacia el cobertizo de macetas, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había observado. La cera de abejas era la clave, estaba segura. En su experiencia, las sustancias no aparecían en lugares improbables sin razón, y la cera de abejas no tenía sentido en una balaustrada de mármol a menos que alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. El cobertizo de macetas estaba en el otro extremo del jardín de la cocina, una estructura de madera sustancial donde el señor Sims guardaba sus herramientas y suministros. La puerta estaba desbloqueada, como era habitual durante el día, y la señorita Marple entró en silencio, respirando profundamente el familiar aroma de tierra, compost, semillas y diversas preparaciones usadas para mantener el jardín de un caballero. El interior estaba meticulosamente organizado, con herramientas colgadas en disposiciones precisas y suministros almacenados en contenedores etiquetados. El señor Sims era claramente un hombre que tomaba orgullo en su trabajo y mantenía su dominio con precisión militar. En el banco de trabajo principal, sin embargo, la señorita Marple notó algo extraño. En la fina capa de polvo que cubría la superficie de madera había una marca circular distintiva, limpia y fresca, donde recientemente había estado algo redondo colocado y luego retirado. El círculo era aproximadamente del diámetro de una gran campana de cristal de jardín. Ella examinó la marca más de cerca, notando que el desplazamiento del polvo sugería que lo que fuera que había estado allí era un objeto pesado y manipulado recientemente. Alrededor de los bordes del círculo, detectó rastros débiles del mismo residuo ceroso que había encontrado en la balaustrada. Cerca, colgando de un gancho en la pared, había una lupa de jardinero, del tipo utilizado para examinar enfermedades de las plantas o para concentrar la luz del sol a fin de encender fuego o quemar plagas. La funda de cuero que protegía la lente mostraba signos de manipulación reciente, con marcas de dedos en el polvo que aún no había tenido tiempo de asentarse. La señorita Marple levantó la lupa con cuidado, teniendo en cuenta su peso y la calidad de su lente. Era una pieza sustancial de equipo, capaz de enfocar la luz solar en un haz intenso de considerable calor.
En las manos adecuadas y con el momento oportuno, un instrumento así podría generar suficiente concentración de calor para afectar una pequeña cantidad de cera de abejas. La reemplazó pensativamente y continuó su examen del cobertizo. En un rincón encontró una colección de campanas de vidrio usadas para proteger plantas delicadas. La mayoría estaban ordenadas en filas, pero una posición estaba notoriamente vacía, con solo un contorno de polvo que mostraba dónde había estado una campana recientemente. Muy esclarecedor, murmuró la señorita Marple, aunque no había nadie presente para escuchar su observación. Mientras se preparaba para salir del cobertizo de macetas, se dio cuenta de que el señor Sims se acercaba por el jardín de la cocina. Su expresión era de apacible sospecha al encontrar a un invitado en su dominio privado. Señorita Marple, dijo, tocándose la gorra respetuosamente, pero con obvia preocupación. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? Ha sido un día terrible para todos nosotros. De hecho, sí, señor Sims, respondió la señorita Marple amablemente. Simplemente estaba admirando su excelente organización. Una instalación bien mantenida dice mucho sobre el cuidado que tiene con los jardines de Lady Bantry. El pecho de Sims se hinchó un poco con orgullo profesional, aunque su sospecha seguía siendo evidente. Llevo 30 años cuidando estos terrenos, señorita Marple. Conozco cada planta, cada piedra, cada herramienta. Nada pasa en estos jardines sin mi conocimiento. La señorita Marple sonrió suavemente. Estoy bastante segura de que es cierto, señor Sims, aunque me pregunto, ¿ha notado si alguno de sus equipos ha sido movido o tomado prestado recientemente? Campanas de jardín, quizás, u otros implementos. La expresión del jardinero se ensombreció. Ahora que lo menciona, señorita, he notado algunas irregularidades. Mis campanas no suelen andar fuera de lugar, y encontré una en el huerto esta misma tarde. Muy irregular, sobre todo en un día en el que estábamos recibiendo invitados. La conversación de la señorita Marple con el señor Sims había resultado muy esclarecedora, aunque ella sospechaba que el jardinero jefe no era consciente de cuán significativas habían sido sus observaciones. Mientras regresaba a través del huerto, se detuvo para examinar la campana desplazada que él había mencionado, encontrándola erguida entre las plantas de tomate donde claramente no pertenecía. La campana de cristal medía aproximadamente 18 pulgadas de diámetro, su superficie presentaba ligeras manchas que captaban la luz de la tarde. Cuando la señorita Marple se inclinó para examinar estas marcas más de cerca, sus sospechas se confirmaron. El mismo residuo ceroso que había aparecido en la balaustrada y en el cobertizo de macetas estaba presente aquí también, aunque en cantidades tan pequeñas que solo el observador más cuidadoso lo habría notado. Alguien ha estado muy ocupado, en verdad, murmuró, notando cómo la campana había sido colocada con una vista despejada hacia la terraza. El ángulo fue bastante deliberado, calculado para lograr un propósito específico que no tenía nada que ver con la protección de plantas delicadas de los elementos. Las sombras se alargaban mientras regresaba a la casa principal, donde encontró a Lady Bantry en la biblioteca, intentando redactar una carta a los socios comerciales del señor Stratton. La tarea parecía estar causándole un daño considerable, como lo demostraban las hojas de papel arrugadas y esparcidas alrededor del escritorio. Mi querida Dolly, dijo la señorita Marple con dulzura, acomodándose en una silla cercana, seguramente tal correspondencia puede esperar hasta mañana. Ya has tenido suficiente con lo que lidiar durante un día. Lady Bantry levantó la vista con alivio. Tienes toda la razón, por supuesto. Simplemente no encuentro las palabras adecuadas. ¿Cómo explica uno que un invitado ha sido asesinado por la caída de mampostería en lo que se suponía debía ser una celebración? Dejó la pluma con un gesto de derrota. El inspector Slack parece convencido de que fue simplemente un desafortunado accidente, pero no puedo evitar sentirme responsable. No deberías apresurarte demasiado en aceptar explicaciones sencillas, observó suavemente la señorita Marple, mientras sus agujas de tejer reanudaban su ritmo constante. En mi experiencia, los accidentes a menudo resultan ser bastante más complicados de lo que parecen inicialmente. Lady Bantry estudió la expresión plácida de su amiga con interés creciente. Jane, has estado inusualmente minuciosa en tu examen de los jardines esta tarde. ¿Has descubierto algo que el inspector podría haber pasado por alto? La señorita Marple sonrió con dulzura. Solo algunas inconsistencias que me desconciertan, querida. Nada que no pudiera tener explicaciones inocentes, por supuesto. Aunque debo decir que el momento de los acontecimientos de esta tarde me parece notablemente preciso para una falla mecánica aleatoria. Antes de que Lady Bantry pudiera preguntar más, la señora Knight apareció en la puerta,
su comportamiento habitualmente sereno mostrando signos de tensión. Rogándote perdón, mi señora, pero ha habido otro pequeño incidente. Nada grave, añadió apresuradamente al ver la expresión de alarma de su empleador. Pero pensé que usted debía saber que alguien ha estado interfiriendo con los arreglos en el cobertizo de macetas. ¿Cómo interfiriendo?, preguntó la señora Bantry. El señor Sims está bastante molesto, mi señora. Al parecer, varias de sus herramientas se han movido y una de las campanas del jardín falta de su lugar apropiado. Es muy particular acerca de su equipo, como usted sabe. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con Lady Bantry. ¿Qué inconveniente para el señor Sims? Supongo que nadie fue observado en las proximidades del cobertizo durante la fiesta. La señora Knight consideró esto cuidadosamente. Bueno, ahora que lo menciona, señorita, me di cuenta de que el señor Robert le mostraba a alguien sobre las coronas antes del almuerzo. Los jóvenes hoy en día parecen encontrar las cosas más peculiares entretenidas. Él estaba demostrando cómo encender un cigarrillo usando esa vieja lupa que el señor Sims guarda para examinar plantas. Qué ingenioso de su parte, comentó la señorita Marple. ¿Y quién fue el destinatario de esta demostración educativa? No lo podría decir con certeza, señorita, pero creo que era una de las invitadas. Una señorita, aunque estaba demasiado ocupada con los preparativos para prestarle mucha atención. Después de que la señora Knight se retiró, la señorita Marple se encontró contemplando la creciente complejidad de los eventos de la tarde. Cuanto más aprendía, más convencida estaba de que la muerte del señor Stratton había sido todo menos accidental. El patrón de evidencia sugería una planificación cuidadosa y una ejecución precisa, cualidades que rara vez se asociaban con fallas estructurales en la antigua albañilería. Dolly, dijo finalmente, me pregunto si podrías contarme más sobre la gente que estuvo presente hoy, en particular aquellos que podrían haber tenido motivos para estar preocupados por los planes del señor Stratton para Gossington. Lady Bantry se instaló de nuevo en su silla, aparentemente agradecida por una distracción de su correspondencia. Bueno, está la señorita Chow, por supuesto. Mirabel Chow. Ella ha sido bastante persistente en sus sugerencias sobre modernizar los jardines. Entiendo que esperaba conseguir la comisión para rediseñar los terrenos si la propuesta de desarrollo seguía adelante. ¿Y afectaría la muerte del señor Stratton a tal arreglo? Creo que podría complicar considerablemente las cosas. Su empresa estaba muy entusiasmada con sus planes, pero sin su personal enredo, Lady Bantry se quedó callada, pensativa. La señorita Chow parecía bastante agitada cuando se enteró de que el National Trust también se estaba considerando. Al parecer, su enfoque preservaría los jardines esencialmente como son, lo que dejaría poco margen para sus particulares ambiciones. La señorita Marple absorbió esta información con interés. La decepción profesional ciertamente había proporcionado motivos de asesinato en el pasado, aunque había aprendido a ser cautelosa con asumir una conexión demasiado directa entre oportunidad y culpa. ¿Y qué pasa con tu sobrino, Robert?, preguntó con delicadeza. Me imagino que tiene opiniones también sobre el futuro de Gossington. La expresión de Lady Bantry se tornó preocupada. Pobre Robert ha sido bastante indiscreto en expresar sus esperanzas de que yo tuviera en cuenta las obligaciones familiares al tomar mi decisión. Ha desarrollado algunos hábitos financieros desafortunados, me temo, y parece creer que heredar Gossington resolvería sus dificultades. Y la propuesta de desarrollo del señor Stratton presumiblemente habría generado considerablemente más capital inmediato que una transferencia al National Trust. Precisamente. Aunque debo decir que a Robert le falta conocimientos prácticos para ejecutar cualquier tipo de esquema sofisticado. Es encantador, suficiente, pero bastante desesperanzado cuando se trata de cualquier cosa que requiera planificación cuidadosa o habilidad técnica. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Y qué pasa con el personal doméstico? El señor Sims y la señora Knight han estado con ustedes durante muchos años, creo. 30 años para Sims, 28 para la señora Knight. Ambos son completamente dedicados a Gossington, aunque de maneras bastante diferentes. Sims ve cualquier cambio en los jardines como una afrenta personal, mientras que la señora Knight simplemente detesta tener extraños interrumpiendo sus cuidadosamente mantenidas rutinas. La conversación fue interrumpida por un discreto golpe en la puerta de la biblioteca. Laura entró trayendo una bandeja de plata con el correo vespertino. La segunda entrega, mi señora, anunció, presentando la bandeja con su habitual dignidad. Entre las cartas había un telegrama que Lady Bantry abrió con cierta inquietud. Después de los acontecimientos del día, parecía esperar solo malas noticias.
Qué peculiar, dijo después de leer el breve mensaje. Es desde la oficina del señor Stratton en Londres. Están preguntando por el estado de su presentación de hoy y cuándo podrían esperar su informe sobre el resultado de la reunión. La señorita Marple dejó de hacer clic con las agujas. ¿No han sido informados del accidente? Aparentemente no. Pero esa no es la cosa más extraña, Jane. Según este telegrama, se suponía que el señor Stratton regresaría a Londres esta noche con acuerdos preliminares firmados. Parece haber tenido mucha más confianza en el éxito de su propuesta de lo que él mismo llevó a nadie a creer. La señorita Marple reanudó su tejido con renovado interés. De hecho, eso arroja su actuación de la tarde bajo una luz bastante diferente, ¿no es así? Me pregunto qué le dio tal confianza en su éxito final. A medida que la tarde caía sobre Gossington Hall, la señorita Marple se encontró revisando la acumulación de evidencia con creciente certeza de que no estaban tratando con un accidente, sino con un crimen cuidadosamente orquestado. La pregunta que quedaba era identificar cuál de los invitados poseía tanto el conocimiento como la oportunidad de organizar tal elaborado engaño. La respuesta, sospechaba, se basaba en comprender exactamente cómo se había cometido el asesinato y, lo más importante, por qué se había elegido un momento tan crucial para su éxito. La mañana siguiente amaneció despejada y brillante, con un aire cristalino que a menudo sigue a acontecimientos dramáticos, como si la naturaleza misma intentara restaurar el orden después del caos humano. La señorita Marple llegó a Gossington Hall poco después del desayuno, aparentemente para comprobar el bienestar de Lady Bantry, pero en realidad para perseguir ciertas indagaciones que se le habían ocurrido durante una inquieta noche. Encontró a su anfitriona en la sala de la mañana, considerablemente más compuesta que la noche anterior, aunque la tensión de los recientes acontecimientos era evidente en las sombras bajo sus ojos. «Mi querida Jane», dijo Lady Bantry, levantándose para saludar a su visitante. «Qué considerado de tu parte venir tan temprano. Confieso que dormí bastante mal, con todo tipo de pensamientos perturbadores recorriendo mi mente». «Es perfectamente comprensible, querida», respondió la señorita Marple, aceptando la silla ofrecida y sacando inevitablemente su tejido de su espacioso bolso. Los acontecimientos trágicos tienen una forma de inquietar el equilibrio mental, incluso cuando la lógica sugiere que no hay nada más que hacer. A medida que se instalaban en conversación con té y tostadas, la señorita Marple dirigió la discusión hacia los arreglos del día anterior. «Estaba admirando la cuidadosa organización de tu fiesta de ayer», comentó casualmente. «Tanta atención al detalle en la colocación de los invitados para los discursos y fotografías. Me di cuenta de que había pequeñas tarjetas con nombres junto al reloj de sol». La señora Bantry parecía desconcertada. «¿Tarjetas de identificación? Me temo que no recuerdo haber organizado nada de ese tipo, Jane, aunque tal vez la señora Knight o uno de los otros tomara esa iniciativa». «Oh, qué interesante», murmuró la señorita Marple, sus agujas haciendo clic pensativamente. «Recuerdo claramente haber visto varias tarjetas colocadas cerca del área del reloj de sol, aparentemente para indicar dónde varias personas debían estar de pie bajo la dirección del señor Stratton. Supuse que era parte de su cuidadosa planificación». Antes de que Lady Bantry pudiera responder, la señora Knight apareció con té fresco y la correspondencia de la mañana. La señorita Marple aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta delicada. «Señora Knight, le mencionaba a Lady Bantry las tarjetas que se colocaron cerca del reloj de sol ayer. ¡Qué organización tan considerada para los discursos!». La expresión del ama de llaves mostró una ligera confusión. «¿Tarjetas de presentación, señorita? No preparé nada de eso. Mis responsabilidades estaban limitadas a los refrigerios y a los preparativos interiores». «¡Qué curioso!», observó la señorita Marple. «Quizás alguno de los invitados se tomó la molestia de organizar el posicionamiento. Recuerdo haber visto a la señora Pique ajustando algunas tarjetas justo antes de que comenzaran los discursos». Esto impulsó a Lady Bantry a enviar a buscar a la señora Pique, que llegó en menos de una hora, todavía visiblemente conmocionada por la tragedia del día, pero ansiosa por ayudar con cualquier pregunta. «Oh, sí, señorita Marple», confirmó, acomodándose con cuidado en la silla ofrecida. Había, de hecho, pequeñas tarjetas cerca del reloj de sol. Arreglo más peculiar que pensé en ese momento. Encontré la tarjeta del señor Stratton colocada en el mismo centro del área, directamente debajo de esa espantosa urna. «¿Y la movió usted?», la animó suavemente la señorita Marple. «Bueno, no la moví exactamente, señorita. Me di cuenta de que la tarjeta de Lady Bantry había sido de alguna manera desplazada hacia un lado, así que simplemente las cambié de nuevo a lo que parecían las posiciones adecuadas».
Después de todo, era la fiesta de Lady Bantry, y ella debería haber tenido el lugar de honor para cualquier fotografía o discurso. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron con interés. «Qué considerado de su parte, señora Pique. Y usted dice que la tarjeta del señor Stratton estaba colocada originalmente en el centro». «Precisamente en el centro, señorita, y directamente en línea con esa masiva urna. Me pareció bastante peligroso, incluso antes de que ocurriera el accidente. Yo recuerdo haber pensado que, si algo sucediera, caerse de la terraza, aquel lugar en particular sería el más vulnerable». Después de que la señora Per partió, la señorita Marple solicitó permiso para examinar el área del reloj de sol más de cerca. Lady Bantry la acompañó, curiosa sobre este interés inusual en lo que parecían detalles triviales. El reloj de sol se encontraba sobre una base circular de piedra desgastada, rodeada de una pequeña zona pavimentada, donde los invitados podían reunirse para disfrutar al aire libre discursos o entretenimiento. La señorita Marple buscó cuidadosamente entre las losas hasta que encontró lo que buscaba, 2 pequeños trozos de cartón color crema, aparentemente pasados por alto durante la limpieza del día anterior. Las tarjetas tenían nombres escritos a lápiz y la señorita Marple los examinó con la atención cuidadosa de un erudito que estudia manuscritos antiguos. Ambos mostraban evidencia de haber sido borrados y reescritos, con desmayadas marcas de impresión visibles debajo de las inscripciones finales. «Muy esclarecedor», murmuró, sosteniendo una tarjeta hacia la luz. La escritura original parece haber estado en la misma mano que las correcciones, pero el posicionamiento claramente había sido alterado. Lady Bantry miró fijamente por encima de su hombro. «Apenas puedo distinguir las marcas del borrador, Jane. Tienes una vista notablemente aguda para algo tan débil. Años de examinar finas labores de aguja, querida, se desarrolla un ojo para las variaciones sutiles en la textura y el patrón». La señorita Marple envolvió cuidadosamente las cartas en su pañuelo. «Me pregunto, ¿por casualidad sabes de quién es la letra? El estilo es bastante distintivo, muy ordenado y controlado». Fueron interrumpidas por la llegada de Mirabel Chow, quien aparentemente había estado caminando por los jardines y notó su presencia cerca del reloj de sol. La diseñadora de jardines parecía considerablemente menos pulida que el día anterior, su habitual compostura profesional reemplazada por un aire de nerviosa distracción. «Lady Bantry», llamó mientras se acercaba, «espero que no le importe que haya regresado tan temprano. Me di cuenta de que había dejado mi portafolio en la casa ayer, con toda la confusión después del accidente». «Por supuesto, señorita Chow», respondió cortésmente Lady Bantry, aunque la señorita Marple detectó cierta frialdad en sus modales. «Creo que Laura colocó todos los artículos olvidados en la sala de estar». La mirada de la señorita Chow se posó en las cartas en manos de la señorita Marple, y su expresión mostró un destello de algo que podría haber sido reconocimiento o preocupación. «Encontrando recuerdos de la tragedia de ayer», preguntó con voz forzada de ligereza. «Supongo que habrá curiosidad morbosa por cada detalle del accidente». «No son recuerdos», respondió la señorita Marple ligeramente, «meramente evidencia de la notable atención al detalle que alguien pagó en los arreglos de la tarde. Estas tarjetas de colocación, por ejemplo, muestran una reflexión considerable en su preparación». La señorita Chow se acercó más y estudió las tarjetas con lo que parecía ser interés profesional. «Ah, sí, los marcadores de posicionamiento. Recuerdo sugerir a alguien que podría ser útil para indicar dónde debían estar las personas, representándolo mejor en composición fotográfica. La vista desde la terraza hacia el reloj de sol es particularmente atractiva». «Qué considerado de su parte», observó la señorita Marple. «¿Y realmente preparó estas tarjetas usted misma?» «Es posible que haya esbozado algunas sugerencias», respondió la señorita Chow con cuidado, «aunque estoy segura de que otros contribuyeron a los arreglos finales. Uno apenas recuerda detalles tan pequeños tras semejante tragedia». La señorita Marple asintió con comprensión, aunque tomó nota mental de la evidente familiaridad de la diseñadora con las cartas y de su admisión de participación en su colocación. Después de que la señorita Chow recuperó su portafolio y se fue, la señorita Marple y Lady Bantry regresaron a la casa, donde la señorita Marple solicitó el préstamo de algunos materiales de escritura. «Me gustaría comparar estas marcas de lápiz con algunas muestras, si no te importa, Dolly. La escritura a mano puede ser bastante reveladora, sobre todo cuando alguien se ha cuidado de disimular su estilo natural». Lady Bantry proporcionó papel y lápices, y la señorita Marple pasó varios minutos haciendo anotaciones cuidadosas, comparando la formación de letras y la presión de los trazos del lápiz. Su conclusión, cuando llegó a ella, fue tanto definitiva como inquietante.
la misma mano escribió ambas posiciones originales y las correcciones. Alguien colocó deliberadamente al señor Stratton en ese preciso lugar, con pleno conocimiento de cuáles podrían ser las consecuencias, anunció. Lady Bantry miró fijamente la evidencia con creciente alarma. ¿Está sugiriendo que alguien realmente planeó que cayera sobre él? Lo sugiero, respondió pensativa la señorita Marple. El accidente de ayer fue considerablemente más calculado de lo que nadie ha comprendido hasta ahora. La cuestión ahora es determinar exactamente cómo se ejecutó tal plan y, lo más importante, quien poseía tanto el conocimiento como la oportunidad de llevarlo a cabo. Como si hubieran sido convocadas por sus palabras, el inspector Slack apareció en la puerta de la sala de la mañana, su expresión cargada con la cansada resignación de un hombre que había esperado una conclusión sencilla a lo que resultaba ser un caso cada vez más complejo. El inspector Slack entró con pisada mesurada, como alguien que había aprendido a abordar las investigaciones de la señorita Marple con cauteloso respeto. A lo largo de los años, había descubierto que sus aparentes observaciones inocentes a menudo conducían a revelaciones incómodas sobre casos que él había desestimado como sencillos. Buenos días, Lady Bantry, señorita Marple, dijo, quitándose el sombrero y acomodando su sustancial marco en la silla ofrecida. He venido para informarle que el examen preliminar ha sido completado. El forense está convencido de que la muerte del señor Stratton fue accidental, causada por la falla del mortero deteriorado en el lastre. La señorita Marple levantó la vista de su labor de tejido con leve interés. Qué eficiente del inspector forense, aunque me pregunto si su examen incluyó la consideración de estas curiosas tarjetas de colocación que acabamos de descubrir. Le entregó los 2 pedazos de cartón, explicando su significado con la paciente minuciosidad de una maestra instruyendo a una pupila particularmente lenta. El inspector Slack examinó la evidencia con creciente inquietud, sus instintos profesionales en guerra con su deseo de una resolución simple. Bueno, ahora, dijo finalmente, esto sí da un cariz diferente a las cosas, ¿no es así? Aunque supongo que es posible que alguien simplemente quisiera asegurarse de que el posicionamiento fuera adecuado para fotografías, sin ninguna intención siniestra. Es muy posible, asintió la señorita Marple amablemente, aunque bastante improbable, dada la precisión con la que el señor Stratton fue colocado directamente debajo de la urna más inestable de la terraza. Tal precisión sugiere una considerable previsión, ¿no cree? Antes de que el inspector pudiera formular una respuesta, la señora Knight apareció en la puerta, su expresión indicando que traía noticias de cierta importancia. Suplicando disculpas, dijo, pero pensé que debía saber que el señor Robert ha estado haciendo preguntas sobre los acontecimientos de ayer por la tarde. En concreto, ha preguntado quién podría haber estado en el cobertizo de macetas antes de la fiesta. Lady Bantry frunció el ceño. ¡Qué extraño! ¿Por qué estaría Robert interesado en tales detalles? No podría decirlo, mi señora, respondió la señora Knight, pero él parecía bastante particular sobre el tiempo. Mencionó algo sobre demostrar el uso de implementos de jardinería a uno de los invitados, y se mostró preocupado por si alguien podría haber observado esta demostración. La señorita Marple intercambió una significativa mirada con el inspector Slack. Creo que la señora Knight mencionó ayer que el señor Robert había estado mostrándole a alguien cómo encender un cigarrillo usando la lupa del cobertizo de macetas. Quizás podríamos hablar con él sobre este ejercicio educativo. Robert Bantry fue ubicado en la sala de billar, donde al parecer había estado intentando distraerse de la tragedia del día anterior a través del clic terapéutico de las bolas de marfil. Su usualmente alegre comportamiento parecía algo tenso, y saludó a la pequeña delegación con evidente nerviosismo. Tía Dolly, inspector, dijo, enderezándose tras su disparo con elaborada naturalidad, confío en que están progresando con la investigación. Un asunto terrible, por supuesto, pero supongo que estas casas antiguas pueden ser traicioneras. De hecho pueden, señor Bantry, respondió el inspector Slack. Estamos tratando de establecer una imagen completa de los acontecimientos de ayer, y entendemos que estaba usted demostrando el uso de equipo de jardinería a uno de los invitados antes de que empezara la fiesta. La risa de Robert sonó forzada. Oh, eso fue simplemente mostrar una tontería. Ya saben cómo son los jóvenes, siempre deseosos de impresionar con trucos sin sentido y demostraciones. ¿Y quién fue el destinatario de esta demostración?, preguntó suavemente la señorita Marple. La señorita Chow, por cierto. Ella expresó interés en las diversas herramientas que el señor Sims usa para el mantenimiento del jardín. Así que pensé mostrarle cómo se podía utilizar una lupa para encender cigarrillos y cosas así. Puramente educativo, ¿entienden?
Las agujas de la señorita Marple hicieron clic con particular satisfacción. ¡Qué instructivo! Y la señorita Chow parecía particularmente interesada en las aplicaciones prácticas de la luz solar concentrada. Mucho más de lo que esperaba, en realidad, admitió Robert. Hizo preguntas bastante específicas sobre la intensidad del haz enfocado y cuánto tiempo puede tardar en calentar sustancias. Supuse que era curiosidad profesional, ya que es diseñadora de jardines y todo eso. El inspector Slack tomó notas cuidadosas mientras Lady Bantry observaba a su sobrino con creciente preocupación. Rupert, no creerás que esta demostración podría tener alguna conexión con el accidente del pobre señor Stratton, ¿verdad? Dios mío, espero que no, respondió Rupert, aunque su expresión sugería lo contrario. Se le había ocurrido esa posibilidad. Aunque debo decir que la señorita Chow parecía notablemente conocedora de la física involucrada. Ella sabía exactamente cómo colocar el vaso para obtener el máximo efecto y parecía bastante familiarizada con los principios de concentración óptica. La señorita Marple solicitó permiso para examinar nuevamente la lupa, y el pequeño grupo se dirigió al cobertizo de macetas. El señor Sims estaba trabajando entre las rosas cercanas, y los unió con evidente reticencia, su orgullo profesional aún dolido por las implicaciones del día anterior sobre sus normas de mantenimiento. A la brillante luz de la mañana, la evidencia que había impresionado a la señorita Marple el día anterior era aún más clara. La funda de cuero de la lupa mostraba huellas evidentes de dedos, donde alguien la había sujetado con fuerza, y había rastros de lo que parecía ser la misma sustancia cerosa que ella había encontrado en otro lugar. Señor Sims, dijo, examinando el cristal con atención, ¿cuándo fue la última vez que utilizó esta herramienta en particular? Ha pasado una semana o más, señorita, respondió el jardinero. No he tenido necesidad de usarla últimamente, con el tiempo tan bueno y sin problemas particulares de plagas que requirieran atención. La señorita Marple levantó el vaso para atrapar el sol de la mañana, observando cómo se enfocaba la luz en un punto brillante de energía concentrada. Es bastante notable lo intenso que se vuelve el calor, ¿no cree? Me imagino que uno podría afectar diversas sustancias con tal luz enfocada. Ella movió el vaso experimentalmente, observando cómo el haz creaba un pequeño círculo de calor intenso donde quiera que lo dirigía. Cuando lo apuntó a un trozo de papel tirado en el banco de trabajo, el material empezó a arder en cuestión de segundos. Muy efectivo, observó. Me pregunto, inspector, si usted examinó la escena del accidente de ayer buscando evidencia de la aplicación de calor concentrado. El inspector Slack parecía incómodo. El examen se centró principalmente en la falla estructural de la mampostería, señorita Marple. No estábamos buscando evidencia de, bueno, calentamiento deliberado. Quizás un segundo examen podría resultar esclarecedor, sugirió ella con suavidad, particularmente de cualquier residuo de cera que pudiera haber sido afectado por la luz solar concentrada. Mientras se preparaban para regresar a la terraza para esta investigación adicional, la señorita Chow apareció en la entrada del huerto, cargando lo que parecía ser una cámara profesional y varios equipos. Buenos días. Saludó alegremente, aunque la señorita Marple notó cierta tensión bajo su actitud animada. Espero que no le importe que vuelva otra vez, Lady Bantry. Me di cuenta de que había olvidado algunos de mis equipos ayer, y quería tomar unas fotografías finales de los jardines antes. Su voz se fue apagando, al parecer dándose cuenta de que cualquier mención de planes futuros podría parecer inapropiada dadas las circunstancias. En absoluto, señorita Chow, respondió Lady Bantry, aunque su tono carecía de la calidez habitual. Me temo que el área de la terraza aún está siendo examinada por la policía. La mirada de la señorita Chow se movió hacia la lupa en las manos de la señorita Marple, y su expresión mostró un destello de lo que podría haber sido reconocimiento o preocupación. ¿Aún investigando el accidente?, preguntó. Habría pensado que la causa era bastante obvia. Estas viejas estructuras de piedra pueden ser poco fiables, especialmente con el calor, cuando los materiales se expanden y contraen. De hecho, respondió pensativamente la señorita Marple, aunque estamos descubriendo que los acontecimientos de ayer pueden haber involucrado una ingeniería bastante más sofisticada que la simple expansión térmica. La aplicación de calor concentrado a materiales específicos, por ejemplo, puede producir resultados bastante predecibles cuando se calculan correctamente. El rostro de la señorita Chow palideció ligeramente, aunque mantuvo su compostura profesional. ¡Qué científico de su parte, señorita Marple! No me había dado cuenta de que los accidentes en el jardín requerían un análisis tan detallado. Oh, pero lo hacen, dijo ella agradablemente,
especialmente cuando involucran una sincronización y un posicionamiento tan precisos. La coordinación requerida sugiere considerable experiencia tanto en óptica, física como en ingeniería estructural. Mientras hablaba, la señorita Marple notó un curioso detalle en los guantes de la señorita Chow. El cuero mostraba rastros de un polvo verdoso que se parecía notablemente al cardenillo que se forma en el bronce viejo. Era exactamente el tipo de residuo que se esperaría de la manipulación de grapas metálicas en la mampostería. La revelación sobre el cardenillo en los guantes de la señorita Chow la desestabilizó claramente, aunque mantuvo su fachada profesional con admirable determinación. La señorita Marple la observó atentamente, notando los signos sutiles de estrés que se traicionaban en pequeños gestos y conversación forzada. Quizá, sugirió diplomáticamente la señorita Marple, podríamos continuar nuestro examen de la terraza mientras la señorita Chow completa su trabajo fotográfico. Estoy particularmente interesada en la evidencia restante de la falla estructural de ayer. El inspector Slack, cada vez más incómodo con la dirección de la investigación, aceptó a regañadientes este examen más detallado. El pequeño grupo se dirigió a la terraza italiana, donde la ausencia de la urna caída creaba un hueco visible en la simetría de la balaustrada. El señor Sims los acompañó, su orgullo profesional exigiendo que defendiera sus prácticas de mantenimiento contra cualquier crítica implícita. Le repito, declaró con firmeza, que esas urnas eran sólidas como una roca cuando las revisé hace pocos días. Yo misma apisoné mortero fresco alrededor de la base de esa pieza. La señorita Marple se acercó a la urna oriental restante, examinando su fijación a la mampostería. El mortero allí estaba fresco, mostrando la cuidadosa atención que el señor Sims ponía en su oficio. Las abrazaderas de bronce estaban firmemente asentadas y no mostraban signos de perturbación reciente. Su trabajo es ejemplar, señor Sims, dijo ella con aprobación. El contraste con el montaje occidental es bastante notable. Se movió hacia el hueco donde había estado la urna caída, estudiando el daño con la atención metódica de un arqueólogo examinando ruinas antiguas. El mortero mostraba signos claros de perturbación reciente, pero no en el patrón que uno esperaría de un deterioro gradual. Inspector, llamó, ¿podría examinar esta carcasa de abrazadera de bronce? Parece haber algo bastante interesante en su condición. El inspector Slack se inclinó a estudiar el metal, su expresión volviéndose más seria al observar lo que la señorita Marple había descubierto. Debajo de la abrazadera de plomo quedaba una marca de cincel, pequeña pero inconfundible, bastante fresca para mostrar aún el brillo del metal. Alguien ha estado trabajando en esto, dijo lentamente. No es erosión ni falla natural. Esto es manipulación deliberada. Exactamente, asintió la señorita Marple con satisfacción. Y si examina los alrededores, quizá encuentre más evidencia de trabajos no autorizados. Una búsqueda entre las plantas reveló lo que ella había esperado, un fino cincel envuelto en tela engrasada, oculto bajo los tallos de una rosa trepadora. La herramienta era de calidad profesional, diseñada para trabajos de precisión en metal y piedra. El señor Sims lo examinó con disgusto. Esto no es mío, dijo enfáticamente. Mis herramientas están bien mantenidas, guardadas y todas contabilizadas. Esto pertenece a alguien más. El inspector Slack comparó la hoja del cincel con la marca en la abrazadera de bronce, confirmando que era capaz de producir tal daño. La tela engrasada tenía rastros de cardenillo, lo que sugería contacto reciente con los metales corroídos. Muy ilustrativo, observó la señorita Marple, aunque sospecho que encontraremos que este implemento pertenece a alguien con experiencia en construcción y diseño de jardines. La señorita Chow, que fotografiaba las rosas cercanas, alzó la vista bruscamente ante este comentario. El estuche de su cámara, notó Marple, contenía un rollo de cuero del tipo usado por profesionales que requerían instrumentos portátiles de precisión. Señorita Chow, dijo el inspector Slack, su tono más oficial, ¿podría mostrarnos el contenido de su caja de equipo? Intentamos identificar la propiedad de este cincel. La compostura de la diseñadora de jardines empezó a resquebrajarse. Estoy segura de que no entiendo por qué sospecharían de mis herramientas, replicó. Mi equipo se usa únicamente para topografía y diseño. Aún así, abrió su estuche de cuero con reticencia, revelando una variedad de dispositivos de medida, instrumentos de dibujo y pequeñas herramientas manuales. El rollo de herramientas contenía varios cinceles de diferentes tamaños, todos cuidadosamente mantenidos y asegurados en sus bolsillos individuales. La señorita Marple lo examinó con interés. Un equipo muy profesional, comentó, aunque observo que parece haber un espacio desocupado en su rollo de herramientas. Un cincel estrecho, quizás,
del tipo usado para trabajos en metal. El rostro de la señorita Chow se sonrojó, pero mantuvo una postura desafiante. Las herramientas se pierden en el curso del trabajo profesional, señorita Marple. Estoy segura de que esa pieza aparecerá con el tiempo. Estoy segura de que sí, asintió amablemente la señorita Marple. De hecho, creo que ya lo ha hecho. El examen del montaje de la urna había revelado evidencia adicional de sabotaje sistemático. La base de mármol mostró una limpieza, muesca en forma de cuña, como si un pequeño elemento de apoyo hubiera sido cuidadosamente eliminado. La cavidad fue dimensionada con precisión y posicionada para crear una crítica debilidad en la estabilidad de la estructura. Lo más revelador fue el descubrimiento de una pequeña depresión en la piedra, donde algo había sido adherido temporalmente con lo que parecía ser cera de abejas. La depresión tenía exactamente el tamaño adecuado para un alfiler metálico fino, y rastros del adhesivo ceroso permanecían en la parte más profunda de la cavidad. Muy ingenioso, observó la señorita Marple, estudiando la evidencia con apreciación profesional. Alguien creó un mecanismo de cronometraje, utilizando nada más que materiales de jardinería y física básica. El alfiler sostenía la urna en precario equilibrio hasta que la cera se ablandó lo suficiente como para liberarlo. El inspector Slack tomaba notas detalladas y mediciones, su escepticismo anterior reemplazado por una sombría determinación de comprender el alcance completo del delito. Pero, ¿cómo controlarían el tiempo? ¿Cómo podrían garantizar que la cera se suavizara en el momento preciso?, preguntó. La señorita Marple sonrió con la satisfacción de un profesor cuyo alumno había hecho la pregunta exacta. Usando el reloj más fiable disponible, inspector, el sol mismo, enfocado a través del equipo óptico y cronometrado por el propio reloj de sol del jardín. Hizo un gesto hacia una hiedra cercana, donde un examen cuidadoso reveló más evidencia de los preparativos del asesino. Varias hojas mostraban el característico color marrón que ella había notado el día anterior, pero aquí el patrón era más claro. Un haz de luz concentrado había pasado lo suficientemente cerca como para quemar el follaje sin prenderle fuego. El punto focal se calculó con considerable precisión, continuó. La lupa se colocó para dirigir la luz solar directa sobre la cera de abejas exactamente a las 4, cuando la sombra del reloj de sol indicaba el momento óptimo para el discurso del señor Stratton. La señorita Chow se había puesto cada vez más pálida durante esta explicación. Su compostura profesional la abandonó por completo y se sentó pesadamente en un banco del jardín cercano, con la cámara olvidada en su regazo. Se suponía que debía estar vacío, dijo en voz baja, palabras que parecían escaparse sin valoración consciente. Stratton iba a anunciarlo de todos modos, independientemente de si Lady Bantry estaba de acuerdo o no. Ya había conseguido los acuerdos preliminares de otros propietarios de fincas en la zona. Lady Bantry la miró con asombro. ¿Otras fincas? ¿Qué tiene eso que ver con Gossington? Estaba creando un consorcio, continuó Chow, su voz ganando fuerza mientras la confesión cobraba impulso. Un plan de desarrollo integral que transformaría todo el distrito. Si Gossington se negaba a participar, simplemente construirían alrededor, destruyendo sus valores de propiedad y forzando una eventual rendición. El inspector Slack dio un paso adelante, su mano moviéndose instintivamente hacia sus esposas. Señorita Chow, debo advertirle que todo lo que diga podrá ser usado como prueba en su contra. Pero Chow parecía más allá de preocuparse por los detalles legales. Pasé 3 años desarrollando las propuestas de diseño para este proyecto, 3 años de mi vida, mi reputación, mi futuro profesional. Cuando supe que Stratton planeaba adjudicar la comisión a otra empresa una vez firmados los acuerdos, me di cuenta de que todo mi trabajo sería robado, sin crédito ni compensación. La señorita Marple la observó con algo cercano a la simpatía. Entonces decidiste que, si no podías razonar con el señor Stratton, al menos podías impedir que completara su traición. Me dije a mí misma que sería justicia, respondió Chow con amargura. Él estaba destruyendo la vida de las personas por beneficio, robando su trabajo, manipulándolos con falsas promesas. Alguien tenía que detenerlo. El inspector Slack se acercó, pero la señorita Marple levantó una mano suave, deteniendo cualquier arresto inmediato. Aún había aspectos del delito que requerían aclaración, y sospechaba que la confesión sería más completa si se le permitía terminar su relato. El cuaderno de Slack ya estaba lleno de detalles, pero su minuciosidad profesional exigía verificar la cronología de los hechos y examinar las coartadas ofrecidas por todos los invitados en la fatídica reunión. Señorita Chow, dijo, sentándose en un banco frente a ella, necesito que me dé cuenta de sus movimientos ayer por la tarde, particularmente en el periodo antes del discurso del señor Stratton.
Chow se secó los ojos con un pañuelo, aunque sus lágrimas parecían tanto de frustración como de remordimiento. Estuve moviéndome por los jardines toda la tarde, tomando fotografías para mi portafolio. La luz era especialmente favorable para capturar los elementos arquitectónicos de la terraza. ¿Y a qué hora posicionó el equipo óptico?, preguntó Marple suavemente, manteniendo sus agujas de tejer en ritmo constante a pesar de la gravedad de la confesión. Alrededor de las 4, admitió Chow. Necesitaba tiempo para calcular el ángulo preciso y asegurarme de que el haz alcanzara el área objetivo exactamente a esa hora, cuando Stratton daría su discurso. Lady Bantry, escuchando con creciente horror esta meticulosa descripción del asesinato, encontró su voz. Pero seguramente alguien debió haberte visto haciendo esos preparativos. La terraza y los jardines estaban llenos de invitados. Había estado fotografiando varios aspectos de los jardines durante toda la tarde, respondió Chow con amarga ironía. Nadie presta atención a un profesional ocupado con su trabajo. Simplemente parecía que estaba documentando la finca para mi portafolio de diseño. Slack consultó sus notas de entrevistas del día anterior. Varios invitados mencionaron haberla visto cerca del reloj de sol alrededor de las 4:25. El director del cuarteto de cuerdas, en particular, recordó que usted habló con él sobre la selección musical. La compostura de Chow se quebró ligeramente. Necesitaba establecer mi presencia en una ubicación diferente cuando ocurrió el accidente. El cuarteto ensayaba para la velada, y simplemente pregunté por su repertorio. Pero el líder parecía inseguro del momento, observó Marple. Mencionó que la conversación ocurrió poco después de las 4:25, no durante ese periodo crucial. Los detalles se confunden en momentos de crisis, replicó Chow a la defensiva. La gente recuerda las conversaciones cuando quiere que hayan ocurrido, no necesariamente cuando realmente tuvieron lugar. Slack, sin embargo, se mostró menos indulgente. Según mis notas, usted afirmó haber estado con el cuarteto desde las 4:25 hasta las 4:35. Eso le habría dado una coartada durante el momento en que la urna cayó. Los hombros de Chow se hundieron en derrota. Fue una desesperada improvisación. No preví que se examinaría la cronología con tanto cuidado. Marple, tejiendo en silencio, contempló la confesión con la expresión pensativa que tenía al resolver rompecabezas complejos. Tengo curiosidad por las tarjetas de colocación, señorita Chow. ¿Cuándo las preparó y cómo se aseguró de que Stratton estuviera exactamente en la posición correcta? Las preparé esa mañana, admitió Chow. Llegué temprano, supuestamente para aprovechar la luz, y aproveché para colocar los marcadores de posicionamiento. Les dije a algunos invitados que Lady Bantry había solicitado ciertas disposiciones para las fotografías durante los discursos. Pero la señora Pique movió las cartas, intervino Lady Bantry. Mencionó específicamente haber cambiado la suya con la de Stratton, porque sentía que debía ocupar el lugar de honor. La risa de Chow fue amarga. Otra contingencia que no había previsto. Pasé varios minutos ansiosos reposicionando las tarjetas, fingiendo ajustar las composiciones fotográficas. Le dije a la señora Pique que la iluminación era mejor para Stratton en la posición central. Slack construía ahora un cuadro completo del crimen. Así que reposicionó las tarjetas, preparó el equipo óptico, manipuló las urnas de montaje y estableció una falsa coartada, todo mientras mantenía la apariencia de una invitada normal. La planificación tomó semanas, murmuró Chow en silencio. Estudié el diseño del jardín, la trayectoria del sol en distintos momentos, las vulnerabilidades de la terraza. Incluso investigué las propiedades térmicas de diferentes tipos de cera para asegurar la precisión del tiempo. Marple asintió con algo parecido al respeto profesional. Bastante minucioso. Aunque me pregunto cómo accedió a hacer los preparativos preliminares. Seguramente Sims habría notado trabajos no autorizados en las urnas. He estado visitando Gossington regularmente durante el último mes, supuestamente para desarrollar propuestas de diseño. Lady Bantry tuvo la amabilidad de darme amplio acceso para estudiar el terreno. El rostro de Lady Bantry reflejaba traición. Lo acogí en mi casa, alenté su interés en preservar el carácter de Gossington. ¿Cómo pudo usar esa confianza para planear algo tan terrible? Porque Stratton iba a destruirlo todo de todos modos, respondió Chow con repentina vehemencia. A él no le importaba nada la importancia histórica ni la integridad arquitectónica de estas propiedades. Su plan de desarrollo habría convertido Gossington en un páramo suburbano, enriqueciéndose mientras descartaba a todos los que contribuyeron a su éxito.
El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Señorita Chow, la estoy arrestando por el asesinato de Lionel Stratton. No está obligada a decir nada, pero cualquier cosa que diga podrá ser usada como evidencia. Cuando comenzó con la formal cautela, la señorita Marple observó a las otras personas presentes, notando sus diversas reacciones a la confesión y detención. Robert Bantry parecía realmente sorprendido por la revelación de que su inocente demostración de la lupa había proporcionado información crucial para la trama del asesinato. Su habitual comportamiento alegre había sido reemplazado por una evidente angustia por su contribución involuntaria a la tragedia. No tenía ni idea, dijo repetidamente. Parecía tan interesada en las técnicas de mantenimiento del jardín. Pensé que estaba siendo útil, mostrándole cómo funcionaban las herramientas. La señora Knight, siempre práctica, ya había comenzado a considerar las implicaciones domésticas de la revelación. ¿Debo preparar una habitación de invitados para el inspector Slack mientras completa su investigación? Mi señora, imagino que habrá considerable papeleo y procedimientos formales. El señor Sims se encontraba cerca del dañado balaustrado. Su orgullo profesional estaba reivindicado, pero su satisfacción atemperada por las circunstancias. Hace 30 años que mantengo estos terrenos, dijo con gravedad. Nunca pensé que vería sabotaje deliberado en los jardines de Lady Bantry. Mientras se llevaban a la señorita Chow, ella se detuvo para mirar atrás hacia la terraza italiana. Su expresión reflejaba una mezcla compleja de arrepentimiento y desafío. Se suponía que sería justicia, dijo en voz baja. Alguien tenía que impedírselo, destruir cosas bellas para obtener ganancias. La señorita Marple observó cómo la pequeña procesión desaparecía en la casa y luego volvió su atención a la dañada cantería. A pesar de la resolución del crimen, varios aspectos del caso continuaban intrigando su mente metódica. Dolly, dijo pensativa, creo que deberíamos examinar el reloj de sol con más cuidado. Sospecho que los cálculos de la señorita Chow fueron bastante más sofisticados de lo que ha admitido, y puede que aún quede evidencia adicional de sus preparativos. El reloj de sol demostraría, en efecto, guardar secretos finales sobre la precisión con la que este asesinato en el jardín había sido planeado y ejecutado. Con la señorita Chow bajo custodia y la crisis inmediata resuelta, la señorita Marple se sintió atraída nuevamente por el reloj de sol con la persistente curiosidad de alguien que apreciaba la exactitud en todas sus formas. El antiguo reloj permanecía en silencio bajo el sol de la tarde, sus nómones de bronce proyectando una sombra nítida sobre la cara de piedra erosionada que había marcado las horas en Gossington Hall durante más de 2 siglos. Lady Bantry, todavía conmocionada por las revelaciones de la mañana, acompañaba a su amiga con la sumisa actitud de alguien cuya fe en la naturaleza humana había sido puesta a prueba severamente. Simplemente no puedo entender cómo fracasé en ver lo que pasaba bajo mi propio techo, Jane. La señorita Chow parecía tan genuinamente interesada en preservar el carácter histórico del jardín. Mi querida Dolly, respondió la señorita Marple con suavidad, sentándose en el banco circular de piedra que rodeaba el reloj de sol, el engaño suele ser más eficaz cuando se disfraza de virtud. La aparente dedicación de la señorita Chow a la conservación arquitectónica proporcionó un camuflaje perfecto para sus verdaderas intenciones. El inspector Slack, que se había quedado en Gossington para completar su investigación, se acercó ahora al reloj de sol con la determinación metódica de un hombre que había aprendido a apreciar el valor de la documentación exhaustiva. Señorita Marple, usted mencionó que el reloj de sol jugó un papel crucial en la medición del tiempo del asesinato. ¿Podría explicarme exactamente cómo lo usó la señorita Chow? La señorita Marple se levantó y se acercó a la cara del reloj de sol, estudiando los números romanos y la posición precisa del gnomon. La belleza de usar un reloj de sol para criminales propósitos, inspector, reside en su absoluta fiabilidad. A diferencia de los relojes mecánicos, que pueden adelantarse o atrasarse, la posición del sol es matemáticamente predecible. Hizo un gesto hacia la sombra proyectada por el puntero de bronce. Exactamente a las 4 de la tarde de ayer, esta sombra habría caído sobre la marca correspondiente. La señorita Chow habría calculado esta posición con semanas de antelación, asegurándose de que su equipo óptico enfocara la luz solar sobre la cera de abejas en el preciso instante en que el señor Stratton estaba programado para hablar. Lady Bantry estudió el antiguo reloj con nueva comprensión, pero seguramente no pudo haber estado segura de que el discurso comenzaría exactamente a las 4. Tales eventos rara vez ocurren según lo previsto. Pero ella había tomado medidas para asegurar la puntualidad, explicó la señorita Marple. Las tarjetas de colocación no fueron diseñadas únicamente para posicionar correctamente al señor Stratton, sino también para fomentar la adhesión inmediata al horario anunciado.
Al sugerir que el posicionamiento era para fines fotográficos, creó presión social para la puntualidad. El inspector Slack examinó el área alrededor del reloj de sol con más atención, buscando evidencia adicional de los preparativos de la señorita Chow. Entre las losas de piedra que rodeaban la base, descubrió varias pequeñas marcas que podrían indicar puntos de medición o posiciones de equipo. Estos arañazos parecen deliberados, observó, señalando las marcas en la piedra. Forman un patrón que sugiere que alguien estuvo tomando medidas o estableciendo líneas de visión. La señorita Marple asintió con aprobación. La señorita Chow no era nada sino minuciosa en sus cálculos. Habría necesitado determinar los ángulos exactos para enfocar la luz del sol desde el cobertizo de macetas hacia la terraza de balaustrada. Demuestre su teoría, señorita Marple, pidió el inspector Slack. Ella solicitó que recuperaran la campana desplazada del huerto. Cuando fue llevada al área del reloj de sol, la colocó cuidadosamente de acuerdo con las marcas débiles que el inspector había descubierto. Ahora, si pudiéramos tomar prestada la lupa del señor Sims una vez más. El jardinero jefe, que había estado observando con profesional interés, trajo el instrumento óptico desde el cobertizo de macetas. Bajo la dirección de la señorita Marple, lo colocó en la altura indicada por las hojas chamuscadas de yedra que habían descubierto antes. El efecto fue inmediato y dramático. El vidrio curvo enfocó la luz de la tarde en un haz intenso que se proyectó directamente hacia la terraza. Exactamente a las 4:30, medido por la sombra del reloj de sol, la luz enfocada habría golpeado el punto preciso donde la cera de abejas aseguraba el pasador de sincronización. Notable, suspiró Lady Bantry. Es como un gigantesco mecanismo de relojería alimentado por el sol. La señorita Marple sonrió con satisfacción. La señorita Chow creó lo que podríamos llamar un reloj de jardín, querida. No uno que dé la hora, sino uno que derrite un componente crucial exactamente en el momento predeterminado. El inspector Slack documentaba la demostración con fotografías y mediciones, construyendo un registro completo del método de asesinato. La precisión requerida habría exigido un conocimiento considerable de óptica e ingeniería. En efecto, asintió la señorita Marple. La formación de la señorita Chow como diseñadora de jardines habría incluido la comprensión de los ángulos solares, variaciones estacionales y aplicaciones prácticas de luz y sombra en la arquitectura paisajística. Ella simplemente aplicó este conocimiento de una manera muy siniestra. Una vez completada la demostración, reposicionaron cuidadosamente el equipo y regresaron a la terraza, donde el hueco en la balaustrada servía como un duro recordatorio de la tragedia del día anterior. Robert Bantry los esperaba allí, su expresión aún marcada por la preocupación de su contribución involuntaria a la trama del asesinato. Tía Dolly, dijo vacilante, he estado pensando en mi demostración con la lupa. ¿Debería haberme dado cuenta de que las preguntas de la señorita Chow eran sospechosas? Lady Bantry miró a su sobrino con simpatía. Mi querido muchacho, no podía saber que alguien usaría información inocente con fines criminales. La señorita Chow cultivó deliberadamente la apariencia de curiosidad profesional. La señorita Marple consideró pensativamente la angustia del joven. En mi experiencia, señor Bantry, los criminales a menudo tienen éxito precisamente porque explotan la disposición natural de la gente decente a ayudar y confiar. Tu generosidad al compartir conocimientos era admirable, no necia. El inspector Slack se aclaró la garganta diplomáticamente. Si me lo permite, señor, su información sobre la demostración ha resultado crucial para comprender el crimen. Sin su testimonio, quizás nunca hubiéramos conectado el equipo óptico con el método del asesinato. A medida que las sombras de la tarde se alargaban sobre los jardines de Gossington, el pequeño grupo reflexionó sobre la extraordinaria complejidad del delito cometido en medio de ellos. Lo que al principio había parecido un simple accidente estructural se revelaba ahora como una elaborada conspiración que involucraba sincronización precisa, física sofisticada y una determinación despiadada. Supongo, dijo finalmente Lady Bantry, que esto resuelve la cuestión del futuro de Gossington. Después de tales acontecimientos, apenas podría continuar con ningún esquema de desarrollo, por muy ventajoso que pareciera. La señorita Marple miró a lo lejos los jardines, con sus siglos de cuidadoso cultivo, testigos de la belleza perdurable que las manos humanas podían crear cuando las guiaba el amor y no la codicia. Quizás esta tragedia sirva, al fin, para preservar lo que la señorita Chow afirmaba valorar. A veces, las victorias más importantes se consiguen al mayor costo. El reloj de sol continuó con su antigua función, marcando en silencio el paso del tiempo sobre Gossington Hall. Función, marcando el paso del tiempo con la misma precisión matemática que lo había hecho tan efectivo instrumento de asesinato.
Pero ahora sería retomar su papel apropiado como guardián de horas de jardín, midiendo momentos de paz en lugar de planear la destrucción. El inspector Slack reunió sus pruebas, preparado para los procedimientos formales que seguirían, mientras la señorita Marple guardó silenciosamente su tejido, satisfecho de que se había hecho justicia y la verdad revelada a través del paciente, observación y deducción lógica. La mañana siguiente trajo claridad a Gossington Hall, que parecía reflejar la resolución de los misterios del día anterior. El inspector Slack había completado sus procedimientos formales, y la señorita Chow había sido transportada a la espera del juicio, dejando detrás un hogar que aún se estaba reconciliando con el elaborado engaño que se había desarrollado en medio de ellos. La señorita Marple había pasado la noche por invitación de Lady Bantry, en parte por amistad y en parte por su deseo de garantizar que todos los aspectos del caso fueran entendidos apropiadamente. Se encontró una vez más en la terraza italiana, esta vez acompañada por toda la casa y el inspector Slack, que había solicitado una revisión final de la evidencia antes de cerrar su investigación. Damas y caballeros, el inspector Slack comenzó, consultando sus completas notas. Creo que sería beneficioso resumir exactamente cómo este notable crimen fue planeado y ejecutado. La señorita Marple ha sido fundamental en descubrir la verdad, y creo que todos merecen comprender el alcance completo de lo que ocurrió. Lady Bantry asintió gravemente. De hecho, inspector, confieso que todavía estoy luchando por comprender cómo un plan tan elaborado pudo haber sido llevado a cabo bajo nuestras propias narices. La señorita Marple se instaló cómodamente en una silla de jardín, su tejido ya en movimiento, y observó a los reunidos con la gentil autoridad de un profesor dirigiéndose a una clase atenta. El método, mis queridos amigos, fue a la vez ingenioso y diabólico en su sencillez. Comenzó. La señorita Chow creó lo que se podría llamar un mecanismo de acción retardada, sin utilizar nada más sofisticado que implementos de jardinería y las leyes de la física. Hizo un gesto hacia el hueco en el balasto donde la urna caída se había levantado. La preparación comenzó semanas antes de la fiesta en el jardín. La señorita Chow utilizó su acceso legítimo a Gossington para estudiar los detalles estructurales de la terraza, el camino del sol en diferentes momentos del día y las vulnerabilidades de los soportes de las urnas. La señora Knight escuchó con la atención contenida de alguien cuya profesión había sido violada por una intención delictiva. Pensar que estaba planeando un asesinato mientras le servía el té y le mostraba los arreglos del hogar. El sabotaje real se llevó a cabo en etapas, continuó la señorita Marple. Primero, aflojó las abrazaderas de bronce que aseguraban la urna al lastre, usando sus herramientas profesionales para astillar porciones estratégicas del metal. Luego talló una precisa muesca en forma de cuña en la base de mármol, creando un punto de apoyo que permitiría que la enorme urna se inclinara con mínima fuerza. Rupert Bantry, aún preocupado por su contribución involuntaria al plan, intervino en voz baja. Pero, ¿cómo controlaba ella el tiempo de esa manera, tan precisamente? Seguramente no podía predecir exactamente cuándo caería la urna. La señorita Marple sonrió con aprobación. Ah, pero sí podía, señor Bantry, y ahí es donde su inocente demostración de la lupa se volvió crucial para su plan. La señorita Chow insertó un pasador metálico fino en la muesca, sujetado en su lugar por una pequeña cantidad de cera de abejas. Este pin evitó temporalmente que la urna se volcara, creando una especie de cierre de seguridad. El inspector Slack tomó la palabra, haciendo referencia a sus diagramas detallados del mecanismo. El día de la fiesta, la señorita Chow colocó la campana del jardín y la lupa para enfocar la luz solar sobre la cera de abejas exactamente a la mitad de las 4, según lo determinado por la sombra del reloj de sol. Cuando el calor concentrado ablandó suficientemente la cera, el pasador cayó, la cuña se desplazó, y la urna ya comprometida comenzó su fatal descenso. El señor Sim sacudió la cabeza en admiración profesional, a pesar de su desaprobación moral. 30 años he trabajado con estos jardines, y nunca hubiera pensado en usar el sol mismo como un temporizador. Diabólicamente inteligente, se lo concedo. La señorita Marple asintió pensativamente. La belleza del esquema, desde la perspectiva de la señorita Chow, residía en su aparente imposibilidad. ¿Quién sospecharía que un accidente estructural podría cronometrarse al minuto utilizando equipos de jardinería y cálculos astronómicos? Lady Bantry estudió la urna restante con nueva apreciación de su potencial como arma. Pero seguramente el posicionamiento del señor Stratton fue crucial para el éxito del plan. No podía estar segura de que él estaría exactamente en el lugar correcto. En efecto, y ahí es donde las tarjetas se volvieron esenciales, explicó la señorita Marple. La señorita Chow preparó estas tarjetas por adelantado, aparentemente para fines fotográficos,
asegurándose de que el señor Stratton se posicionara directamente debajo de la urna comprometida cuando él diera su discurso. El inspector Slack consultó sus notas sobre la cronología. Cuando la señora Pike cambió las cartas sin darse cuenta, la señorita Chow tuvo que improvisar rápidamente, reposicionándolas mientras fingía organizar composiciones fotográficas. Varios testigos la observaron moverse sobre el área del reloj de sol justo antes de que los discursos comenzaran. La compañía reunida contempló la extraordinaria complejidad del delito, cada persona reflexionando sobre cómo habían sido manipulados sin darse cuenta. La evidencia física lo dice todo, continuó Marple, retirando varios artículos pequeños envueltos en pañuelos. El residuo de cera de abejas encontrado bajo el pedestal de la urna y en la campana desplazada, las hojas de hiedra quemadas que marcaron el camino del rayo de luz concentrado, las marcas frescas del cincel en las abrazaderas de bronce, hechas con las herramientas profesionales de la señorita Chow. Mostró también las tarjetas de ubicación con sus marcas reveladoras de borrador. El análisis de la escritura confirmó que la señorita Chow había preparado y reposicionado estas tarjetas para asegurar la colocación fatal del señor Stratton. El inspector Slack añadió con gravedad, y los rastros vergonzosos en sus guantes proporcionaron la prueba final de que había estado manipulando los accesorios de bronce recientemente corroídos. Lady Bantry miró a su alrededor a sus amados jardines con una mezcla de tristeza y alivio. Supongo que debería estar agradecida de que la verdad emergiera tan rápidamente. Creo que el pobre señor Stratton murió porque la señorita Chow se sintió traicionada por sus prácticas comerciales. 3 años de trabajo de diseño, observó en silencio la señorita Marple, robado sin crédito ni compensación. Robo profesional, podría llamarlo uno, aunque difícilmente justificación para el asesinato. Robert se aclaró la garganta con torpeza. Tía Dolly, ¿qué harás con Gossington ahora? Seguramente este asunto ya ha sentado la cuestión de los planes de desarrollo. Lady Bantry enderezó los hombros con algo de su antigua determinación. El National Trust, creo. La señorita Chow tenía razón en una cosa, por mucho que yo odie admitirlo. Los lugares hermosos merecen protección de quienes quisieran destruirlos para obtener ganancias. La señorita Marple sonrió con suave satisfacción. Quizás algo bueno salga de esta tragedia. Después de todo, Gossington será preservado para las generaciones futuras, y sus jardines seguirán marcando las estaciones con relojes de sol en lugar de planear la destrucción. Cuando el grupo se preparaba para dispersarse, cada uno regresando a sus rutinas normales después de la extraordinaria perturbación de los últimos días, la señorita Marple echó un último vistazo a la terraza italiana. Me ocurre, Lady Bantry, dijo suavemente, que esto puede haber sido de hecho tu última fiesta en el jardín como anfitriona privada, pero no será tu última fiesta en Gossington. El fideicomiso seguramente dará la bienvenida a tu participación continua en su futuro patrimonio. La expresión de Lady Bantry se iluminó considerablemente. Tienes razón, Jane. Los jardines perdonan más fácilmente que la gente, y habrá muchas más temporadas para celebrar aquí. El reloj de sol continuó con su antigua función, marcando el paso de horas pacíficas en un jardín donde se había hecho justicia y la verdad revelada a través de la paciencia, la observación y la suave persistencia de una señora mayor con agujas de tejer y un ojo excepcionalmente agudo para la naturaleza humana.